Mira, compañero, aquí ahorita estoy con la reparación de una tarjeta SWF. Esta es para una línea de 110 voltios, pero esencialmente es casi igual que las de 220. La única diferencia es que aquí en estos capacitores tenemos una dobladora de voltaje que toma los 110 voltios y los duplica. De esa manera obtenemos los 220. Ya una vez filtrados y rectificado todo, venimos obteniendo más o menos 310 voltios en esos capacitores de extremo a extremo. Ahorita vamos a ver la conexión de esos capacitores por la parte de abajo. Esta pues tiene transistores de salida, ¿sí? Tiene 6. Si observas, estos dos están más separados que estos. Ahorita vamos a ver por qué. Y tenemos esta sección de acoplamiento entre la parte donde tenemos lo que sería tierra caliente y la parte donde tendríamos tierra fría, que es la sección lógica. Tenemos entrada de alimentación de voltajes. Esta, a diferencia de las de Tajima, no tiene fuente de alimentación interna, de manera que ella no genera sus voltajes, los necesita recibir desde el exterior y aquí es donde los recibe. Incluso aquí tiene los capacitores para eliminar el rizado que se pueda meter en los cables, en el trayecto desde la fuente de alimentación, la SMPS que está en la parte de abajo de la máquina, hasta un ladito donde están esas tarjetas en el trayecto. Se pueda meter la señal. La cuestión es que suben de la fuente, suben a la joint y luego bajan a la tarjeta. No es que pasen de la fuente a la tarjeta, aunque físicamente están a un ladito de una de la otra. El diseño es de que sale de la SMPS, sube a la joint y luego baja. En ese trayecto se puede meter rizado y para eso son estos capacitores para limpiar. Aquí, si te fijas, en este momento no tengo puesto el fusible. Además de que la alimentación de corriente no la tengo conectada. Y la prueba que voy a hacerte ahorita es sin la alimentación. Nada más porque todavía nos falta poner fusible y otras cositas, no porque no esté listo. Y aquí tenemos la conexión para el motor. El motor es un motor bipolar de 4 cables, pero aquí se hace un arreglo internamente para hacer que trabaje nada más como si fuera de 3 cables. Y ahorita lo vamos a ver también, ¿sí? Estos generan voltaje, reciben voltaje en el primario y en el secundario generan un voltaje que nos permite tener un voltaje aislado para trabajar con cada sección. Tenemos uno para cada uno, son 2, 4, 6. Tenemos 2, 4, 6 transistores. Ahorita lo vamos a ver. A grandes rasgos, la señal entra aquí también, de fase A y fase B, que tenemos aquí controlada, marcada, y es controlada por esta con puerta. Bueno, esto es un inversor. Recibe la señal y llega aquí. Este a su vez actúa como protección para todo el sistema. Si llegase a haber una descarga de estática o algo, pues el primero en fallar es este. Sí, aunque el sistema viene muy sencillo, este mismo debería tener también sus protecciones, pero no las tiene. Si te fijas, la línea viene así tal y cual. No trae ni capacitores para el rizado, ni la suciedad de la línea, nada, no trae nada en lo absoluto. Entonces este es muy vulnerable. Y pues aquí tenemos para habilitar o deshabilitar, así como su selector hexadecimal para el torque que nos va a entregar. Aquí en la parte de atrás vamos a checar los voltajes. Esto es lo que te comentaba de los capacitores. Mira, tenemos un arreglo entre ellos para que actúen, en vez de que estén en paralelo, están en serie para que nos soporte el voltaje y nos actúe como una dobladora con este puente rectificador. Y nos hace una elevación, por eso este es de 110 voltios. Si fuera de 220, estos estuvieran en paralelo. Perdón, no estarían en paralelo, pero no tendríamos el efecto de la dobladora, ya que también están en paralelo por el voltaje que son los capacitores, que son de 200 voltios. Ya sumado el voltaje de los dos es de capacidad de 400 voltios. Para 310 voltios que vamos a tener, pues no hay problema. Si ahorita lo voy a conectar, vamos a hacer algunas pruebas y voy a pausar el video. Ok, mira, aquí ya conecté la fuente. Ya está prendida. Incluso si reseteamos, cambia naranja, verde. Ahorita solamente tengo conectados los voltajes que te comentaba. Y aquí de manera sencilla tengo un adaptador, ahorita nada más un conector adaptador. Y vamos a seleccionar el pulso de fase A y fase B. No tenemos la corriente, en los capacitores ahorita no hay voltaje, podemos tocar ahorita sin problema, no hay voltaje. En caso de que quisiéramos hacer esto con voltaje aquí y no quisiéramos energizar todo este sistema, aquí tenemos un jumper que podemos desconectar y aunque aquí tengamos voltaje, no nos llega hasta acá. Sí, pero ahorita vamos a ver. Aquí vamos a hacer pruebas en la entrada de los optocopladores, que es donde la sección lógica manda la señal. Y la lógica, digamos que hasta ahí llega.
manda la señal y el resto es trabajo de esta sección que tiene que mandar los voltajes hacia los transistores que tenemos aquí, hacia los MOSFET. Aquí vamos a tener multímetro para ver los voltajes que vamos a obtener. A ver, me echen la mano. Ok, el negativo ahorita lo tenemos con la sección lógica y vamos a ver este primero. Vemos que tenemos 5.3, pulso alto, y vamos a darle un pulso en la fase para que nos haga cambio. Ahí vemos cómo se apaga y prende. Activamos la fase y se apaga. Esta es la fase B. ¿Sí? Y estamos viendo cómo prende y apaga. A su vez van a estar en contra cuando este está prendido. Ahorita vamos a ver por qué tiene que ser así. Voy a pausar el video y ahorita pasamos al pizarrón. Bueno, aquí ya tenemos representado lo que es el voltaje, la línea de 0 voltios y la de 310 voltios, como les acababa de decir. Los 110 se duplican, nos da 220. Ya filtrados y rectificados nos da aproximadamente 310, 305 voltios más o menos. Aclarando que si el voltaje es mayor a 110, pues aquí vamos a tener un voltaje mayor a 310, por ejemplo 330, 340. Un pequeño paréntesis, por eso es importante que los reguladores que se les ponen a las máquinas de 110 sean verdaderamente de 110. Algunas veces le ponen reguladores para computadora o domésticos que esos regulan a 127. Pero recordemos que ese voltaje se duplica y luego se filtra y se rectifica. Entonces tenemos con 110 el doble 220 filtrado y rectificado 310. Pero si metemos 127 el doble son 254. Filtrado y rectificado se nos va muchísimo más arriba de 310 y nuestro sistema va a estar trabajando con un voltaje muy alto. Y nosotros vamos a estar creyendo que tenemos un regulador que protege nuestra máquina cuando es todo lo contrario. Bien, tenemos 0 voltios y 310 voltios. Tenemos la fase A
y la fase B, ¿sí? Aquí yo tengo los transistores, tenemos el transistor 1 y el 2 que son de la fase A, transistor 3 y 4 que son de la fase B, y el 5 y el 6. Estos, el 5 y el 6, son los que tenemos trabajando con una frecuencia, con un ciclo de trabajo de 50% aproximadamente. Eso nos hace que al prender o apagar, podemos tener el total de los 310 voltios o nada de los 310 voltios. Solamente todo o nada, según el transistor que encendamos. Si encendemos el que conduce hacia tierra, tenemos nada. Si encendemos el que conduce hacia B+, que son 310, tenemos los 310. En el otro lado es lo mismo, todo o nada. Pero el truco viene aquí, en estos que están siempre al 50%. Entonces en un momento dado tenemos todo y en un momento dado tenemos nada. Ya en total obtenemos la media del voltaje, que serían los 310, venimos a tener 155 voltios aquí más o menos. De tal manera que cuando activamos este transistor, el ON, este conduce a positivo, que son 310 aquí. Pero aquí tenemos 155. 155 es menos que 310, pero el diferencial de 310 a 155 son 155. Entonces tenemos 155 voltios con el positivo aquí y el negativo aquí. Y esta bobina la tenemos energizada positivo y negativo. Si encendemos este transistor de la misma fase. Pero si apagamos este transistor y encendemos ahora recordemos que se encendía uno y apagaba el otro. Se encendía este y apagaba el otro, ¿sí? Estaban alternados, recordemos. Cuando este enciende, este apaga. Entonces ahora tenemos aquí los 310. Pero ahora cuando este enciende, este nos va a mandar hacia tierra y tenemos 0 voltios. Pero del otro extremo tenemos siempre 155. Entonces ahora vamos a tener aquí 0 y aquí 155. Vamos a tener ahora aquí el negativo y aquí el positivo cuando este esté en ON. Y eso nos va a hacer una inversión de fase entre esta bobina según el transistor que tengamos encendido, ya sea el que va hacia el positivo o hacia el negativo, gracias a que este siempre va a estar ciclando. De este lado es exactamente lo mismo. En azul tenemos este lado positivo y este negativo cuando tengamos encendido el transistor hacia tierra. Aquí tendremos 0 voltios y aquí 155. Cuando tenemos encendido el transistor 3 que tenemos marcado con negro, aquí vamos a tener negativo y positivo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener 310 y aquí vamos a tener 155. Y 155 es menos que 310. Entonces de igual manera estamos invirtiendo la polaridad de esta bobina. Y aquí tenemos la simbología del transistor, del motor bipolar. Y el motor bipolar, de ahí viene el nombre de bipolar, que tiene doble polaridad según la función que se ocupe. Aquí es positivo y aquí negativo, o aquí es positivo y aquí negativo, según lo que queramos. Y esto va a ir haciendo que el motor comience a girar según la orientación o la secuencia de activación de estos transistores. Va a hacer que nuestro motor gire hacia un lado o hacia el otro lado, ¿sí? Básicamente ese es el funcionamiento a grandes rasgos de la tarjeta. ¿Dónde podemos probar? Pues probar que tengamos nuestros voltajes y que se nos active nuestro optocuplador antes y después. Que tengamos nuestro voltaje en las bases de los transistores como lo estuvimos viendo. Respecto de tierra caliente medimos aquí abajito los transistores. Respecto de tierra fría medimos antes de los optocupladores, ¿sí? Cualquier duda, pues me echas un grito. Ahí estamos al pendiente.